Hola, estamos conversando con Manuel Suárez Mier, que es economista residente en la Escuela de Servicios Internacionales en la American University en Washington, D.C. Y Manuel, ¿qué hemos aprendido de la relación entre la economía y el crimen internacional durante los últimos 15 o 20 años? Bueno, te puedes ir hasta el momento en el que el presidente Nixon declara la guerra contra las drogas, en los años 70. Y lo que hemos aprendido es muy sencillo. Si usamos la economía para determinar si hemos tenido éxito o no en la guerra contra las drogas, en este caso, el crimen transnacional, como vamos a ver, es mucho más amplio, pero enfoquémonos en las drogas en este instante. Un economista determina si estás teniendo éxito para limitar la oferta de algo cuando el precio se va para arriba. Y en los últimos 40 años, el precio de la cocaína, para medir nada más un producto, en las calles de los Estados Unidos, hoy cuesta la mitad de lo que costaba hace 40 años y tiene una calidad del doble. Es decir, es el doble de potente. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio, en términos reales, eliminando inflación, que el precio hoy es la cuarta parte de lo que era hace 40 años. Esto es un fracaso notable. Hemos invertido enormes cantidades de dinero y hemos perdido enormes cantidades de vidas en una guerra que hemos perdido en una forma radical. Eso es lo que te dice la economía. Pero si tú le consultas a las fuerzas del orden, a los policías que viven de perseguir a los narcotraficantes y demás, estamos teniendo éxito. Y lo que hay que hacer es meterle más plata a seguir teniendo los fracasos que hemos tenido en 40 años. ¿Es esto una forma de autoengaño o a qué se debe esta discrepancia? Se debe fundamentalmente a los intereses creados de quienes ya viven de combatir el narcotráfico. Entonces tú ya tienes un aparato muy complicado, tienes la DEA, que es la oficina que ataca las drogas, tienes otra agencia que se llama ATF, que es la que supuestamente controla las armas, los explosivos, tienes al FBI. Todos ellos lo que quieren, la función de utilidad de estas agencias es maximizar su presupuesto. Es decir, quieren más plata para contratar más gente y ser más poderosos. Entonces, ¿qué mejor pretexto que el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico? Y, por cierto, si te fijas en la literatura, han estado tratando de asimilar el narcotráfico con el terrorismo. Y dicen, hay una liga entre narcotráfico y terrorismo. ¿Por qué? Porque desde el 2001, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el terrorismo pasó a ser la prioridad número 1 de Estados Unidos. Entonces todo el mundo se quiere colgar de esa prioridad. Y las agencias de defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos lo que quieren es colgarse de cualquier prioridad que les permita aumentar su presupuesto. Entonces es un problema de sobrevivencia burocrática. Si suponemos que es un objetivo legítimo acabar con la delincuencia internacional como delincuencia, ¿qué lecciones nos puede aportar la ciencia económica? Bueno, esto es muy sencillo y muy fácil de entender, pero muy difícil de transmitir. A ver si lo logramos, ¿no? Hay cosas que no son aceptables. Es decir, podemos discutir sobre la legalización de las drogas o no, porque en última instancia el consumo de las drogas a quien afecta es al consumidor. Pero no vamos a discutir la legalización de la esclavitud, porque eso yo creo que se entiende a nivel universal que la esclavitud es algo que no queremos restaurar de ninguna manera. No podemos condonar el tráfico de niños o de personas o el tráfico de órganos humanos. Pero si no estuviéramos combatiendo algo que no podemos, en lo que no podemos tener éxito, que es a donde se va la mayor parte del esfuerzo, que es drogas, por ejemplo, o armas, podríamos concentrarnos en aquello que realmente es algo que tenemos por principio que combatir. Entonces, un presupuesto que se desperdiga en muchos objetivos nunca consigue ninguno. Y sobre todo si la mayor parte de la plata se está gastando en combatir las drogas, te queda muy poca para combatir el tráfico de personas. Entonces, prioricemos qué es lo que queremos hacer. Legalicemos lo que sea legalizable,
en donde no se afecta a personas más que al individuo que consume la droga, en este caso, y pongamos la atención, la plata y la inteligencia de las agencias que supuestamente la tienen para combatir los crímenes que no podemos de ninguna manera tolerar. Ahora me acordé que uno de los argumentos que he escuchado de por qué no funciona la guerra contra las drogas, la guerra perdida contra las drogas, es que en América Latina hay mucha corrupción y que esa es la razón por la cual no ha tenido éxito la guerra. ¿Has escuchado este argumento? No, por supuesto, lo escuchas todos los días con dedo flamígero de que tienen que arreglar su problema de corrupción. Yo me hago el siguiente razonamiento. Un kilo de cocaína vale 10 cuando sale de Colombia. Es un índice inventado. Vale 10 cuando sale de Colombia. Cuando llega a México o a Guatemala, vale 100. Cuando lo llevamos a la frontera con Estados Unidos, ya vale 200. Cuando entra dentro del territorio americano, ya vale 500. Cuando llega a su destino final en las calles de Nueva York o de Chicago o de Los Ángeles, ya vale 1000. ¿Dónde está el mayor valor agregado? En Estados Unidos. ¿Y cómo es que llega? ¿Por qué tenemos en la etapa previa una matazón de personas? En el caso de México, en los últimos 6 años fueron 60,000 muertos y 25,000 desaparecidos en esta guerra contra el narcotráfico. ¿Y por qué en Estados Unidos no vemos eso? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y creo que la respuesta es muy sencilla. Porque las autoridades de los Estados Unidos tienen un pacto implícito, tácito, con los delincuentes de que si tú no me generas violencia, tú pasas sin problema, yo me voy a hacer de la vista gorda. Que es de lo que nos atacan a nosotros cuando hemos hecho eso, ¿no? Entonces, quieren que nosotros combatamos con todo vigor y con las armas a los narcotraficantes, lo que ellos no hacen. Entonces, ahí tenemos la esencia del problema. ¿Cuál es la corrupción en este caso? ¿Quién es más corrupto? El que voltea para el otro lado y dice, yo no tengo nada que ver con estas personas están caminando por aquí. Se saben las rutas, se saben quiénes están manejando qué. Y tan es así que cuando hubo un agente de la DEA que fue asaltado y asesinado en San Luis Potosí, en México, un agente de apellido Zapata, resulta que al día siguiente agarraron a 600 y tantos narcotraficantes para decirles, oigan, si ustedes se meten con mi gente, vean lo que les va a pasar. Entonces, esto de la corrupción a mí me parece verdaderamente un camelo, porque la corrupción evidentemente se está dando a todos los niveles, porque si no, la droga, primero, no lograría cruzar, y segundo, no lograría transitar impunemente por todo el enorme territorio norteamericano. Finalmente, Manuel, ¿le ves futuro a la propuesta de descriminalización de las drogas? Sí, por razones muy interesantes y muy nuevas. Para esto la experiencia de la prohibición del alcohol y las bebidas, el vino y las bebidas etílicas en Estados Unidos nos da lecciones importantes. Era obvio que no iba a funcionar la prohibición en los años 20. Era obvio que desde el principio se empezaron a encontrar formas de darle la vuelta a la prohibición. Las prescripciones médicas para alcohol medicinal, la asistencia a iglesias subió muchísimo, porque en las iglesias puedes tomar vino, de consagración, pero vino, ¿no? Y hubo enormes y múltiples formas de darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces era evidente que eso no podía funcionar, y gobiernos locales y estatales empezaron a decir, ¿saben qué? Esta es una ley federal. No le voy a hacer caso. En mi territorio la voy a ignorar. Entonces, estados y municipios empezaron literalmente a voltearse para el otro lado, pero ya explícitamente. Entonces, en Nueva York, la policía de Nueva York no movió un dedo para tratar de hacer que se cumpliera la ley federal. Y así se empezó a desmoronar esto. Hoy tenemos los estados de Colorado y Washington que ya legalizaron la droga desde el punto de vista estatal, que se está codificando cómo se va a manejar, qué impuestos se le van a poner. Es decir, se está construyendo todo un aparato alrededor de la legalización. Ya hay tours que te los ofrecen para ir a visitar el estado de Colorado o el estado de Washington
y tengas una experiencia marihuanada magnífica, etc. Eso va a empezar es el principio del fin de la prohibición, por lo menos por lo que hace a la marihuana. Porque además sería perfectamente incongruente que los americanos nos obligaran o nos regañaran a los mexicanos o a los guatemaltecos por seguir cultivando marihuana, cuando no hace nada ellos, el gobierno federal, en los estados en los que ya se legalizó. Entonces, yo creo que es el principio del fin de esta etapa de la prohibición a las drogas, y vamos a empezar por la legalización de facto o de jure de la marihuana, ¿verdad? Muchas gracias, Manuel, por compartir estas ideas con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.